Buenos días, estudiantes. Espero que se encuentren muy bien en esta nueva semana y última de clases. Próxima semana es solo evaluación. Así que hemos llegado al último tema del segundo bimestre en el área de matemática. Y veamos cuál es. El tema de hoy es tablas de frecuencia y gráfico de barras. Vamos a ver cuál es nuestro propósito de la clase. El propósito de la clase es ordenar información en una tabla de frecuencia para elaborar un gráfico de barras horizontales o verticales, partiendo de los datos estadísticos. Muy bien, vamos viendo el primer punto. Una tabla de la organización de datos en una tabla de frecuencia. Todos los datos que se recolectan, estos datos, se pueden hacer mediante diversos instrumentos, encuestas, entrevistas, cuestionarios, para recolectar una información sobre una variable que queremos estudiar. Todos estos datos recolectados se registran en una tabla de frecuencia. La tabla de frecuencia permite organizar los datos presentados para ser analizados y distribuidos de modo ágil y práctico. Y además tenemos los datos ordenados. Vamos viendo. A la tabla de frecuencia también se le conoce como tabla de conteo. Vamos a ver los elementos que tiene. La tabla de conteo. Primero, esto es la variable. En la primera columna tenemos la variable, es decir, lo que nosotros vamos a investigar. Lo que nosotros vamos a investigar, esta es la primera columna. La segunda columna es el conteo, es decir, son rayitas que se van colocando de acuerdo a la cantidad de respuestas que hemos tenido a la primera variable. Recordemos que la quinta rayita está cruzando las 4 anteriores. Es decir, en este grupo tenemos 5. Y así lo podemos contar más rápidamente. Recuerde, la quinta rayita está cruzando, se marca cruzando a las 4 anteriores. Y así podemos contar 5 más 5. Muy bien. La tercera columna es la frecuencia. ¿Qué significa la frecuencia? Es el número de veces o la cantidad de veces que se repite en la recolección. Es decir, el número que se repite dicha variable que vamos a estudiar. ¿Ya? La frecuencia es la cantidad de veces que se repite una recolección. Muy bien. Ahora, ¿qué es un gráfico de barras? Al gráfico de barras también se le conoce como diagrama de barras. Este es un tipo de representación que nos permite observar los resultados de una encuesta de manera rápida y directa. Y basado en estos resultados, podemos tener o dar un análisis o llegar a una conclusión más rápida para tomar decisiones adecuadas referente a lo que estamos estudiando. Muy bien, el gráfico de barras está formado por rectángulos. Las barras son rectángulos y la altura se asocia a la frecuencia de la variable tratada. Donde sea el número de la frecuencia, hasta ahí irá la altura del rectángulo. Muy bien. ¿Qué tipo de gráfico de barras tenemos? ¿Ya? Tenemos barras verticales. Barras verticales. Aquí están las variables estudiadas y esta es la frecuencia. También tenemos barras horizontales, que vienen así, barras horizontales.
En este caso, la variable viene aquí y la frecuencia se estaría abajo. Vamos a ver los elementos o los ejes de las barras. Muy bien. Aquí tenemos en las barras verticales, tenemos que el eje horizontal identifica a las clases o variables que estamos investigando. El eje horizontal. En este caso, el eje horizontal es este. Aquí están las variables investigando. Si las barras están horizontales, mi eje horizontal será este. Y también hay un eje vertical que se usa en una escala de frecuencias. Esta es la escala de frecuencias. La escala de frecuencias siempre inicia con 0. Igual en este ejemplo. El eje vertical o la frecuencia siempre inicia con 0. Las frecuencias pueden variar dependiendo de la cantidad que tenemos. Puede empezar, siempre empieza con 0, puede ir de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10. Dependiendo de la cantidad que tengamos de frecuencia. Pero siempre va a iniciar con 0. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? ¿Y qué nos piden en el ejemplo? Dice, lee la información y completa la tabla de frecuencia. Muy bien, aquí tenemos la tabla de frecuencia y el ejercicio es, se preguntó a algunos estudiantes cuántos minutos diarios dedican a la lectura. Esa es la pregunta que nosotros le haremos a los estudiantes. Y las respuestas fueron estas, fueron variables. Muy bien, vamos a empezar. Nuestra variable a estudiar son el número de minutos que dedican a la lectura. Empezamos con el conteo. Para el conteo, ya saben que son las rayitas y empezamos. Primero 15. Vamos contando. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 que leen 15 minutos. Entonces, en mi conteo voy a poner 1, 2, 3, 4. La quinta rayita ya saben que cruza las otras 4. Van 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien. Ahora vamos a leer lo que dice los que leen 30 minutos de lectura. Muy bien. Tenemos aquí 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Siempre hay que ir marcándolos para contabilizarlos bien, se nos vaya a quedar uno por ahí sin contar. Entonces fueron 11. Tenemos 1, 2, 3, 4, la quinta rayita es oblicua, 5, 6, 7, 8, 9, la quinta rayita, así cruzando, 11. Muy bien. Ahora vamos a ver 45. 45 minutos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alumnos que leen 45 minutos. Muy bien. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Y por último, los que leen 60 minutos. Tenemos 1, 2 y 3. ¿Muy bien? Entonces ponemos nuestras 3 rayitas. 1, 2, 3. Muy bien, una vez que ya tenemos el conteo, ahora sí vamos a poner nuestra frecuencia, que es el número de estudiantes. Muy bien, para 15 minutos son 9 alumnos. Para 30 son 11. Es más fácil de contar. 5 más 5 más 1 es 11. Para 45 son 7 alumnos. Y para 60 minutos, 3 alumnos. Solo se pone el número, no se pone nada de estudiantes, nada. Simplemente las veces que se ha repetido esta variable. 15 se repitió 9 veces, 30 minutos se repitió 11 veces, 45 se repitió 7 veces y 60 se repitió 3 veces. Muy bien. Muy bien, ahora aquí tenemos nuestro gráfico ya elaborado. Tenemos aquí las variables 15, 30, 45, 60. ¿Qué son los minutos de lectura? Muy bien. Y acá está la frecuencia dada. Miren bien que empezamos siempre con el 0, pero debido a los valores que yo tengo, yo lo he hecho de 3 en 3. 3, 6, 9, 12. Pero a la hora de graficar se mantienen los números. 15 fueron 9, 30 minutos fueron 11, 45 fueron 7 y 63. Los valores se mantienen en los números que están entre uno y otro. Entonces, después de hacer este gráfico, podemos responder varias preguntas sobre los alumnos que respondieron. Una pregunta puede ser, ¿cuántos alumnos respondieron la pregunta? Otro, ¿cuál es el menor tiempo que se dedica a la lectura diaria? ¿Cuántos estudiantes leen durante 60 minutos diarios? ¿Y a qué conclusión puedes obtener de esta información? Entonces, para eso nos sirve el diagrama de barras. Así podemos darnos cuenta mejor y tomar buenas decisiones sobre la información que estamos estudiando. Y de esas pueden haber muchas preguntas más. Muy bien, chicos. Ese ha sido todo el tema de hoy. No se olviden de revisar su libro de área para estos temas y tener mayores aprendizajes. Ya saben, a quedarse en casa, eso salva vidas, porque juntos saldremos adelante. Muy bien, chicos, siempre las recomendaciones de siempre. Lávense siempre las manos. Si van a salir y es urgente que salgan, no se olviden de su mascarilla y el distanciamiento social. Papá y mamá también tienen estas tareas o seguir también estas indicaciones para evitar más contagios y que este virus no se siga propagando. Muy bien, chicos, fue un gusto como siempre y nos vemos para el tercer bimestre. Mucha suerte, quédense en casa, cuídense mucho, mucho, mucho. Chau, chau. Cuídense mucho. Chau.